Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. A toda la audiencia que hace seguimiento de este programa, Seminario Permanente de Investigación. Hoy seguimos con nuestro querido ciclo, el ciclo de investigación formativa, un ciclo que ha sido creado y pensado para hacer visible el trabajo que realizan los jóvenes investigadores dentro de los semilleros, pero también los profesores que acompañan esta importante práctica que tiene que ver con esta formación en investigación. El día de hoy me complace presentar al semillero de investigación invitado, que es el semillero Gramática, Lenguajes y Saberes, que hace parte del grupo Calidad y Saberes. Hoy tenemos un ramillete de jóvenes investigadores, estudiantes que nos van a hablar de sus experiencias de investigación, de lo que implica para ellos esta formación en investigación, pero también tenemos a las profesoras que acompañan al semillero, que tendremos el gusto de presentarlas muy brevemente y nos van a hablar también de toda esa experiencia, ¿no? De la investigación formativa alrededor de las líneas de investigación que este semillero se ha comprometido a fortalecer para la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero pedirles el favor a mis colegas y a mis compañeros que enciendan su cámara y les voy a pedir brevemente que hagamos una presentación para que la audiencia que nos acompaña hoy, que nos sigue por Facebook Live, reconozca sus rostros, sus nombres y al final de la presentación que ustedes nos van a compartir el día de hoy, puedan formularles preguntas de manera directa a la persona que intervino o de manera general a todo el grupo. Entonces me gustaría empezar con Angie. ¿Quién es Angie? Para el grupo, y así vamos con cada uno de los integrantes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Angie Pita. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Angie Pita. Soy egresada de la Universidad Distrital de la carrera de licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés. Y mi proyecto es sobre emprendimiento social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angie, por acompañarnos. Bueno, alternemos con una de las profesoras, la profesora Alba Olaya. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alba Olaya, soy profesora del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y estoy acompañando a la profesora Nancy, que es la directora de nuestro grupo de investigación y del semillero, y la he estado acompañando desde el año pasado en todos los procesos de investigación. Muchísimas gracias, profesora Alba. Bueno, démosle el turno en la palabra a Ricardo. Buenas tardes, un gusto estar acá. Mi nombre es Brian Ricardo Farías. Soy próximo graduado de la licenciatura en Química de la Universidad Distrital y nuestro campo de investigación principalmente es la plasticidad neuronal y la neurociencia a partir de la lúdica. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con Julie. Muy buenas tardes, mi nombre es Julie Carolina Joya Camargo, estudiante de la maestría en educación. Actualmente estoy desarrollando mi proyecto de investigación enfocado en la identidad cultural. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes siempre por aceptar. Y seguimos con Paola. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Andrea Nivia Torres, egresada de licenciatura en Química de la Universidad Distrital. Acompaño al profesor Ricardo, al próximo egresado Ricardo, en lo que es la parte de neurociencia en el grupo de calidad y saberes, junto con la profesora Nancy y la profesora María Luisa. Bueno, y tenemos a la profesora Nancy. Bueno, gracias, Pilar. Mi nombre es Nancy Gómez Bonilla, de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Les doy la bienvenida para la presentación de nuestro semillero Gramática, Lenguajes y Saberes. Y este semillero hace parte del grupo Calidad y Saberes. Primero que todo, quiero agradecer al comité, a la profesora Pilar,
a Tatiana por habernos invitado, por hacernos partícipes de este espacio. Y pues queremos compartir un poco de lo que hemos hecho en esta trayectoria de casi 10 años. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Es para nosotros como Facultad de Ciencias e Investigación un placer poder abrir este espacio para que las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook Live conozcan qué hace este semillero tan importante para la facultad. Entonces, no sin más preámbulos, les doy pues la pantalla completamente a ustedes para que empiecen su presentación y nos vemos al final de la sesión. No olviden a ustedes, audiencia que nos sigue, estar muy atentos y tomar preguntas que al final vamos a compartirle a nuestros queridos panelistas el día de hoy. Adelante. Bueno, queremos compartir nuestras actividades. El título que quisimos ofrecer para hoy resume tal vez todo lo que hemos hecho en la trayectoria de estos años de experiencia. La neurociencia, la lúdica y la disponibilidad léxica como aprendizajes en investigación de calidad. Entonces, para ello, nuestra agenda va a ser la presentación de experiencias. Vamos a organizar una charla alrededor de las representaciones de la formación en investigación y vamos a ampliar el desarrollo de los proyectos que están realizados y ya están terminados, algunos que están en ejecución y otros que estamos proyectando en este momento. Y queremos compartir con ustedes también todas las experiencias de los estudiantes alrededor de la misma formación investigativa, sus aprendizajes, sus potencialidades, sus necesidades también para compartir. Entonces, esperamos que esto sea muy agradable. Bien, comencemos entonces. El grupo Calidad y Saberes y el semillero Gramática, Lenguajes y Saberes comparten la misión. Es un grupo multidisciplinario que promueve el avance e incremento de proyectos de investigación y desarrollo relacionados con los saberes de la humanidad y su contribución al fortalecimiento educativo, científico, social, con criterios éticos de excelencia y de autonomía. En esta relación quiero aclarar cuál es el concepto del multidisciplinario. Nosotros somos un grupo en el que han participado proyectos de toda la Facultad de Ciencias y Educación. Hemos tenido estudiantes de física, de química, de biología, de inglés, de artes, de lengua castellana y hemos realmente podido acrecentar ese concepto del respeto por las disciplinas alrededor del concepto de la ciencia. Y eso es lo que quiere decir lo multidisciplinario. Esperamos que para el año 2025 ya poder estar reconocidos por la calidad de nuestros avances en innovación, en pedagogía, en didáctica y en el espacio social de la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos hemos preocupado por presentarnos rápidamente, por ejemplo, a evaluaciones externas, sino podernos construir internamente alrededor de la calidad de la investigación para ya poder realmente compartir. Nuestro objetivo general es realizar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con los diversos saberes elaborados y promovidos con el trabajo multidisciplinario integrado con las diferentes licenciaturas para poder contribuir al fortalecimiento de la comunidad académica a través de todos nuestros adelantos en los diferentes campos científico, social y educativo para que contribuyan a la promoción y a la divulgación de los saberes producidos.
Nuestros objetivos, tenemos primero que todo realizar proyectos de investigación y desarrollo de alta calidad y de manera multidisciplinaria, como lo mencionó la profesora Nancy, porque trabajamos con estudiantes y docentes de todas las licenciaturas, de todos los programas de la facultad. Por segundo objetivo está fortalecer los conocimientos y producción científica, social y pedagógica, lúdica y creativa, y entablar diálogos con comunidades académicas diversas y de diversos lenguajes para la construcción de comunidad académica multidisciplinaria. En cuanto al semillero de investigación, se pretende realizar prácticas de investigación formativa, la divulgación y la producción investigativa de los estudiantes de la universidad y también de la facultad, fomentando un trabajo investigativo diverso con alto espíritu de responsabilidad y promoviendo la motivación por la investigación con el fin de abrir paso a las exigencias de este mundo globalizado, impulsando lenguajes multidisciplinarios, el uso de segundo idioma, para que esta educación promueva realmente las comunicaciones en sentido humano. Bien, entonces para iniciar vamos a presentar uno de los proyectos realizados en relación con el tema de la disponibilidad léxica. Luisa Andrade y Franklin Rodríguez también ya son graduados de nuestra licenciatura y les vamos a compartir el video del proyecto que ellos realizaron. Buenas tardes, mi nombre es Luis Andrade. Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Rodríguez. Y hacemos parte del semillero Gramática, Lenguajes y Saberes desde el 2016. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Fue un trabajo de grado realizado desde el 2016 y tiene como título Disponibilidad léxica, una estrategia para ampliar vocabulario en futuros docentes de inglés. Este trabajo fue dirigido por la profesora Nancy Bonilla. Les vamos a hablar un poco del mismo. Ok. Bueno, nuestro trabajo surgió a partir de nuestras propias experiencias como estudiantes de idiomas y bueno, y las experiencias de nuestros compañeros en la universidad, cuando empezamos a notar que había ciertas dificultades para alcanzar niveles de proficiencia o de conocimiento del idioma, más allá de un nivel intermedio. Después de algunas investigaciones, de leer algunas cosas, de fijarnos en nuestra propia experiencia y en la de nuestros compañeros, notamos que uno de los principales inconvenientes, si no es que es el principal inconveniente, para alcanzar niveles altos de proficiencia en un idioma es el vocabulario, ya que para estos estudiantes de nivel intermedio, la pronunciación o la gramática ya no son un inconveniente mayor. Bueno, fue en ese justo instante que no sabíamos cómo poder medir el vocabulario desde una herramienta testeada y con diferentes componentes neurocientíficos y psicológicos. Entonces, después de mucho buscar, encontramos la disponibilidad léxica como una herramienta que solucionaba ese problema. Básicamente, la disponibilidad léxica es todo aquello que nos permite saber el vocabulario común a través del léxico mental, es decir, el vocabulario que está para uso inmediato. Eso era lo que queríamos con nuestro proyecto. Lo que hicimos fue revisar el vocabulario de los diferentes participantes mediante unos test de disponibilidad léxica que ya están avalados y de hecho se usan en muchos ámbitos dependiendo del propósito investigativo. Y pues nosotros lo hicimos con 12 categorías o 12 centros de interés. Los 12 centros de interés básicamente son temas generales y comunes, por ejemplo, como la casa, el parque, bueno, etcétera. Nosotros también hicimos unas modificaciones en esos centros de interés para que emitiera unos vocablos específicos de interés para el proyecto.
Eso fue básicamente lo que hicimos al principio con los test de disponibilidad léxica. Adicional a los test de disponibilidad léxica, también hicimos unas encuestas en las que conocimos, la intención de estas encuestas era conocer. Entonces, con estas encuestas conocimos la percepción que tenían los estudiantes de la licenciatura de inglés en la universidad sobre sus propios, sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre cómo este proceso de aprendizaje que ellos han llevado a cabo puede afectar o ha afectado su labor como docentes, puesto que los estudiantes que fueron parte de este estudio habían ya comenzado sus prácticas, es decir, ya habían tenido una interacción en el aula de clase con los estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta que ya habíamos notado que era importante centrarse en el vocabulario, luego nos centramos en la disponibilidad léxica como ese vocabulario disponible que, además de ser común, como bien lo mencionó Luisa, es ese vocabulario que está o que hace parte del fácil acceso cuando una persona intenta comunicarse. Es decir, que aquí estaríamos diferenciando entre el vocabulario pasivo y el activo. No estamos centrándonos en el vocabulario que se reconoce al verlo o al escucharlo, sino el vocabulario que se utiliza, que usualmente tiende a ser mucho menor que el pasivo, puesto que practicamos muchísimo más la escucha y la lectura que el mismo acto de hablar o escribir. Fue por esto que, basándonos en algunas ideas de neurociencia y psicología, llegamos a concluir una estrategia de aprendizaje autónomo en el que los estudiantes pudieran guiar su propio proceso de aprendizaje, fijándose en su forma de aprender, en su forma de interactuar con el conocimiento que estaban intentando adquirir, para asimismo no solo lograr que este vocabulario fuera memorizado como una lista de palabras que simplemente se preguntan y se dicen en el orden en el que fueron aprendidas, sino que fuese algo más allá de eso, que hiciera parte de ese vocabulario disponible y que por medio de esto, al agregar más vocablos y más conocimiento de la lengua a los estudiantes, estos pudieran no solo aumentar su nivel de lengua, sino también, por supuesto, sentirse mucho más cómodos y mucho más confiados en su quehacer docente. También hay que agregar que se tuvo en cuenta la repetición espaciada, es decir, que utilizamos algo que va a servir a largo plazo, entonces los estudiantes no solo van a tener ese vocabulario inmediato en producción un mes, sino que van a poder usarlo a largo plazo y van a poder seguir con su nivel avanzado durante bastante tiempo, es decir, que no van a perder o no van a bajar de nivel durante un tiempo considerable, que sería lo que usualmente pasa con las estrategias de aprendizaje autónomo de vocabulario, que tienden a ser en un periodo mínimo. Entonces, pues, si no hay esta repetición espaciada, se tiende a olvidar este vocabulario muy fácilmente, que es lo que usualmente pasa. Y bueno, eso fue básicamente nuestro proyecto en muy pocas palabras. Muy pocas Muy palabras. resumido. Bastante resumido. También es importante aclarar el hecho de que es necesario aplicar esta estrategia que desarrollamos con la intención de hacerle mejorías, hacerle posibles cambios. Y otra cosa importante relacionada con lo que Luisa acaba de mencionar es el hecho de que esta estrategia no se basa solamente en nuestra experiencia, no se basa solamente en la forma en la que nosotros aprendimos o decidimos mejorar, sino que también se basa en muchas teorías de neurociencia, psicología y de aprendizaje que actualmente están siendo desarrolladas en muchos lugares del mundo, puesto que la neurociencia y la psicología del aprendizaje son áreas de estudio que están avanzando con gran rapidez, y es importante tenerlas en cuenta, ya que no podemos seguir repitiendo los modelos de educación que siempre se han establecido. Tenemos que empezar a evolucionar. Es eso en lo que creemos y en lo que creímos cuando desarrollamos nuestro trabajo de grado. Y bueno, eso sería todo respecto al trabajo de grado en una versión muy corta del mismo, pero a grandes rasgos eso es lo que hicimos y el trabajo que desarrollamos en el semillero de investigación como nuestro trabajo de grado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y la invitación también es para que puedan replicar estos estudios de disponibilidad léxica a sus áreas, no solamente en la enseñanza de inglés, sino en diferentes ámbitos educativos que pues no se han visto tan presentes y serían muy interesantes para, no solo para nuestro estudio, sino en general para la base de datos de estos estudios de disponibilidad léxica. Ya, muchas gracias. Bueno, Frankie y Luisa, mil gracias por la presentación, sí, muy corta pero muy concisa. Es importante comentarles que nosotros venimos trabajando ese concepto de repetición desde diferentes aristas para el manejo del cerebro. Entonces, para complementar un poco esto, presentamos el proyecto de investigación de Fundación Lustros Mágicos y le damos la palabra entonces a Angie Pita para después profundizar un poco en el tema de la neurociencia. Angie, tienes la palabra. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos. Me llamo Angie Pita, soy egresada de la Universidad Distrital. Estudié el programa de licenciatura básica con énfasis en inglés y me vinculé al grupo y al semillero en el año 2015. Mi proyecto de investigación se llama Fundación Lustros Mágicos. Fue un proyecto de emprendimiento que nació desde el artículo 038, en el que se habla de la posibilidad de gestar el emprendimiento para los procesos de grado. Debido a las situaciones que se presentaban en la localidad de Bosa, que fue donde se hizo principalmente mi estudio, decidí enfocarlo hacia el emprendimiento social, pero pues hablaré más adelante sobre el emprendimiento social. Hablaré de la caracterización de la población que se presentó hace 2 años que se realizó el estudio, pues que hasta la fecha de hoy continúa. Se presentaban altos niveles de deserción por factores socioeconómicos, estamos hablando de un tipo poblacional de estrato 1 y 2, se presentan grupos delictivos, hay maternidad y paternidad temprana en adolescentes y adultos jóvenes. Hay una ausencia de programas enfocados a la segunda infancia, pues tenemos jardines o están los colegios o hay grupos deportivos, pero estos grupos deportivos no incluían para ese momento lo que corresponde a la segunda infancia, que son edades entre los 8 y los 12 años. Habían vacíos conceptuales o se evidenció que existían vacíos conceptuales, estructurales y académicos en asignaturas básicas como son matemáticas y español, que para estas etapas influían mucho en los procesos de deserción de los estudiantes, ya que ellos manifestaban que no se sentían con las habilidades o las capacidades para poder continuar en su programa formativo. De igual manera, la actividad socioeconómica de los padres hacía que el tiempo que estaban con sus hijos fuera muy corto y al no tener ellos un proceso de escolarización culminado, pues hacía muy difícil que se pudieran dar explicaciones o que se pudiera contribuir al proceso formativo de los estudiantes. Bueno, teniendo en cuenta esto, se planteó la posibilidad de crear una entidad que ayudara a los chicos con su proceso de formación. Entonces empezamos a mirar que el emprendimiento social es aquellos emprendimientos que buscan impactar en una comunidad. Entonces, por eso seleccionamos el emprendimiento social, porque el objetivo no es generar un capital o no es generar un valor de manera monetaria, sino es generar un impacto en la comunidad. Para poder llegar a esta situación, entonces tuvimos que hacer estudios de factibilidad y de viabilidad. Estos estudios fueron pedagógicos, administrativos, económicos, financieros y legales. Dentro de estos estudios también se trabajaron unas matrices DOFA. Las matrices DOFA son los que corresponden a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que puede presentar un proyecto. También trabajamos un modelo de negocios que ya voy a explicar cómo se puede funcionar. Y también trabajamos, se definió que la población inicial del proyecto serían niños y niñas entre los 8 y 12 años de edad, donde se enfocarían en actividades de enseñanza y aprendizaje conjuntas, es decir, que el modelo y la propuesta pedagógica es que sea una construcción, no sean clases cátedra o no sean clases, sino que sea un conocimiento aprendido conjuntamente. Y se generó también la posibilidad de que los programas tuvieran un apoyo y un refuerzo escolar en asignaturas básicas del componente del lenguaje que incluyen matemáticas, lengua materna o inglés. Para llegar a esta parte del impacto social en la comunidad, tuvimos 3 etapas. La experiencia fue
La primera parte fue una experiencia laboral donde tuve contacto con niños de esta población, de colegios cercanos de carácter privado y algunos públicos, en donde sacamos datos, análisis y observaciones durante la clase, en la que veíamos o se evidencia que en efecto los niños están muy interesados en aprender una segunda lengua, pero que sus falencias desde la parte del lenguaje hace que se sientan como poco motivados o que sientan que es muy difícil aprender una lengua extranjera. Una vez realizamos la parte de la experiencia laboral y la experiencia, pasamos a hacer una prueba piloto. En esta prueba piloto realizamos algunos programas que fueran vinculados a estas 3 asignaturas: en lengua castellana, inglés y matemáticas. Entonces les dimos un nombre que no sonara como a eso y tratamos de que las actividades fueran lúdicas, dinámicas y que usáramos los elementos y los materiales que teníamos a disposición de los estudiantes. Creamos algunos programas como la historia de cómo el 1 conoció al 2, que era la matemática básica, la matemática de los chicos, y la tratábamos de narrar o explicar de manera diferente. También hablamos del programa del lenguaje, donde trabajamos las diversas maneras en las que podemos leer. Digamos que fue como una actividad que nos gustó mucho porque les explicamos a los chicos, nosotros no solo hacemos un proceso de lectura desde que cogemos un libro y entendemos palabras y le damos un significado semántico y pragmático. Les decía, nuestros procesos de lectura van desde la adquisición de la habilidad, desde la necesidad que se ve de que los chicos en verdad quieran leer y se sientan motivados, independientemente de los temas. Y por último, trabajamos el programa en inglés. Entonces, este programa de inglés en la prueba piloto y ya en la ejecución, este programa de inglés vinculaba que se trabajara con valores, porque veíamos la necesidad, por el tipo poblacional y la vulneración en la que se encontraban, de trabajar con los valores. Entonces, hacíamos un proceso en el que primero se daba la explicación o se daba la clase desde la parte de español y luego la pasábamos a inglés y se hacía refuerzo en vocabulario y en expresión oral, y por la edad de los estudiantes se hizo un refuerzo en todo lo que corresponde a la parte de la pronunciación. Bueno, ahora bien, entonces, como estaba explicando anteriormente, existían unas encuestas iniciales de proyección. Estas encuestas se realizaron con la población, es decir, con los papás de los estudiantes que estuvieron vinculados al proyecto. Se realizaron encuestas de persona por persona que viviera en la comunidad. Se identificó que el posible lugar iba a ser un centro comercial que estaba cerca a los principales puntos del sector. Se hizo toda la parte que corresponde a la financiación, de cuánto valdrían los materiales, de cómo consolidar el proyecto. Se ejecutó la prueba piloto y por último se consolida la propuesta. Tenemos que dentro de la misión se establece que es una fundación sin ánimo de lucro que se busca ser un agente de cambio en la comunidad al promover la permanencia escolar, el aprendizaje del inglés y el aprovechamiento del tiempo libre entre niños y niñas de los 8 y los 12 años. También se crearon propuestas con colectivos de la zona para poder generalizar o para poder llevar esta propuesta a otros niveles y estudiantes. Por último, también tenemos que para el 2028 la visión de la fundación es ser una organización conocida y reconocida de calidad y beneficio por los servicios educativos que se prestan. En cuanto a la parte económica, se crearon algunos programas que eran conjuntos como para mirar la viabilidad del proyecto y la factibilidad, y también se creó una estrategia en la cual pudiera funcionar como pasantía y en el momento en que esté certificado poderle dar el certificado a los estudiantes de que estuvieron haciendo su práctica dentro de la fundación. Esto sería lo que corresponde a la propuesta que se presentó de la Fundación de Lustros Mágicos, que fue mi trabajo de grado. Ahora quiero hablar de lo que ha sido mi experiencia desde el grado y de lo que he podido hacer por fuera de la universidad, y quiero presentarles el Pre-ITFES del Pueblo para el Pueblo. Este es un Pre-ITFES que se ha venido trabajando y es un Pre-ITFES. Bueno, quiero retomar esta parte que está acá, que dice que el emprendedor social toma las herramientas que ve en el sector privado y las aplica para resolver los problemas de la comunidad. ¿Qué es lo que busca el emprendedor finalmente? Ver las opciones y aplicarlas, identificar un problema y buscar la solución. Y digamos que siento que esto como maestros es lo que siempre queremos hacer. Siempre vemos o encontramos o identificamos algo y buscamos la manera de que esto tenga solución. Por esto me vinculé al proyecto del Pueblo para el Pueblo, en el cual están estudiantes de diversas universidades que trabajan como voluntariados
dando clases de pre-ICFES para niños en condiciones, o bueno, para niños, no, para adolescentes de bajos recursos o que no cuentan con la posibilidad de acceder a un pre-ICFES. Nosotros sabemos que un pre-ICFES como Formarte, como los Alpes y demás está entre 700 a 800 mil pesos los 2 meses. Tienen más posibilidad de tener clases, pero igual es un presupuesto que es muy alto porque en la realidad de la educación colombiana muchas veces los estudiantes no cuentan con la disponibilidad económica para pagar el ICFES y se ven, como diríamos coloquialmente, a gatas para presentar estos exámenes, que son vitales para el acceso a la educación superior. Bueno, entonces, se busca llegar a jóvenes de 11 en las localidades más vulnerables de la ciudad de Bogotá para desarrollar espacios de estudio a través de materiales de clase, espacios sincrónicos, herramientas virtuales y talleres de formación integral para mejorar el desempeño en la prueba Saber ICFES Saber 11, logrando ampliar las oportunidades de acceder a la educación superior. Bueno, ¿podríamos pasar la diapositiva, por favor? Bueno, se evidencia, como se decía anteriormente, que las posibilidades de acceder a un pre-ICFES son muy reducidas. Se nota que hay muchos estudiantes que realmente quieren acceder a la educación superior, pero esto se logra es con una muy buena educación y una buena preparación. Por lo tanto, se crea esta estrategia para que los chicos tengan la posibilidad de prepararse. Nuestra labor como docente voluntario es explicarle al estudiante, pues en mi área de inglés, explicarle a los estudiantes los temas más principales que se identifican, cómo se desarrolla la prueba, qué tipos de preguntas maneja la prueba de estado, cómo esta prueba de estado afecta sus resultados y se empieza a trabajar con simulacros. Desde mi clase, nosotros trabajamos un modelo PPP y se busca que todos los días ellos tengan ejercicios donde puedan evidenciar lo que se ha aprendido, con ejercicios reales que se toman pues de páginas, de elementos, también se toman de las pruebas internacionales en inglés, para que ellos puedan ir viendo su proceso y su desarrollo. Bueno, los resultados que se han visto o los datos que se tienen para el 2020, se lograron vincular 45 docentes voluntarios, 58 estudiantes lograron culminar el proyecto. De esos 58 estudiantes, 25 ingresaron a universidades públicas, entre esos 9 estudiantes a la distrital, 2 a la pedagógica y 2 a la Universidad Nacional. Ya para el año 2021 hay 65 docentes voluntarios, hay 7 personas que son las encargadas o los líderes de área, hay 3 líderes principales del proyecto, se cuenta con 180 estudiantes del proyecto, estos 180 son de la localidad de Ciudad Bolívar, son personas que vinculamos nosotros los profesores voluntarios que sabíamos que estaban interesados en acceder al pre-ICFES, y pues estamos en la etapa en que en 3 semanas, bueno, ya en 3 semanas ellos van a presentar el ICFES, entonces se han realizado ya 2 simulacros, y los chicos pues estamos buscando todo lo que se corresponde con que el proyecto se pueda visibilizar, con que más personas se quieran vincular, con que llegue a todas las personas que necesitan en verdad estos proyectos. Bueno, esa sería la presentación de la Fundación Lustros Mágicos y la presentación del proyecto del pueblo para el pueblo. Muchísimas gracias. Angie, mil gracias. Con esto podemos observar cómo podemos ir llevando a cabo esa práctica de formación investigativa alrededor del trabajo de grado y su aplicación como tal. Para ello, entonces, también le damos la palabra a Julie Carolina. Julie, bienvenida para que nos comentes tu experiencia de investigación. Muy buenas tardes. Gracias. Me permiten un segundito. Comparto pantalla. Bien, bueno, entonces el proyecto que estoy adelantando se titula Identidad cultural del sujeto, una mirada desde las políticas educativas que orientan la enseñanza
de la lengua materna de grado octavo. Este proyecto de investigación se desarrolla en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza. Es un colegio de carácter privado, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena. Se trabajó específicamente con el plan de estudios del área de lengua castellana de grado octavo, dado que su enfoque es un enfoque documental. Dentro del problema de investigación se plantea a través de la siguiente pregunta: ¿de qué manera se concibe la identidad cultural del sujeto y su relación con el lenguaje y la literatura en los documentos de política educativa que orientan la enseñanza de la lengua materna de grado octavo del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Funza? Este problema surge a partir de la situación que se evidencia hoy en día con los jóvenes y adolescentes, donde no evidencian un sentido de pertenencia por nuestras tradiciones, costumbres, valores culturales a nivel local, regional y nacional. Si bien es cierto, la educación es la encargada precisamente de esa formación en identidad cultural, y es un momento para plantearnos o preguntarnos qué sucede precisamente con esa formación. ¿Por qué los jóvenes que hoy en día están entre las edades de 10, 15 años no vibran, no sienten ese valor por las costumbres de nuestros antepasados, por nuestra idiosincrasia? Entonces, a partir de esa situación, surge la necesidad de mirar qué establece el Ministerio de Educación Nacional a través de sus políticas educativas en cuanto a la enseñanza de la identidad cultural. Y esta parte de la identidad cultural está relacionada directamente con la lengua materna, dado que es a partir de la lengua materna que se enseña la identidad cultural. Según la Ley General de Educación, la Ley 115 determina en su capítulo primero que la educación es un proceso formativo continuo que es la encargada precisamente de velar por el desarrollo de las dimensiones del sujeto o del ser humano, como lo contempla allí, desde un enfoque cultural y social. Entonces, dentro de esta lengua materna, precisamente en la Constitución Política de 1991, en el artículo 10 se establece que la lengua materna está asociada directamente con nuestro idioma nativo, o bueno, nuestro idioma oficial, en este caso, la lengua castellana. Para tal fin, la Ley General de Educación establece que la lengua materna se enseña a través de esta asignatura denominada Lengua Castellana y Humanidades. Esta asignatura como tal tiene unas orientaciones específicas que plantea el Ministerio de Educación Nacional, denominadas lineamientos curriculares de 1998, estándares básicos de competencia, derechos básicos de aprendizaje y el plan de estudios directamente del colegio. Entonces, a partir de este contexto, surge la necesidad de mirar estas políticas educativas para determinar cómo conciben la identidad cultural del sujeto, cómo a partir de lo que ellos plantean realmente se debe llevar a cabo la enseñanza o la formación de nuestra identidad cultural en las aulas. Y además de esto, ¿qué relación tiene el lenguaje y la literatura en la constitución de esa identidad cultural y además del mismo sujeto? Entonces, dentro de este contexto, precisamente se desarrolla el proyecto de investigación. Para darle fin a este proyecto, se tienen en cuenta 4 categorías fundamentales que son las que permiten precisamente documentar el proyecto y en esa medida encaminar el análisis como tal de lo que se puede determinar en las políticas educativas. En este caso, encontramos la categoría de políticas educativas, la categoría de identidad cultural, sujeto y lenguaje y literatura. Dentro de las políticas educativas se consideran estas como un mecanismo para dar solución a una problemática social desde el ámbito educativo. Sin embargo, estas políticas educativas están acompañadas de un esquema o de unos intereses económicos, desde unos intereses particulares que de una u otra forma limitan precisamente abarcar o dar respuesta a esas necesidades que se presentan dentro de una comunidad o dentro de una sociedad determinada. Dentro de la identidad cultural podemos
tener en cuenta que la identidad cultural tiene relación directa con la identidad individual. Es decir, que el sujeto como tal se constituye o se forma a partir de las experiencias que tiene con su contexto o con su cultura desde un entorno histórico, social, político, económico como tal. Y es a partir de esas experiencias que tiene con su contexto que puede de una u otra manera constituir su propia identidad, es decir, su yo, su mismidad. Dentro de la categoría del sujeto pudimos determinar que el sujeto se constituye gracias al lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual el sujeto o el ser se puede relacionar con su contexto, con su entorno. Pero además del lenguaje es precisamente la significación la que permite que haya esa constitución del ser. ¿Por qué la significación? Porque es la forma como él comprende e interpreta lo que vive, lo que observa, lo que experimenta a lo largo de su vida. Y en esa medida va constituyendo de manera transitoria, ¿cierto?, su identidad, y en esa medida adquiere también una significación desde la parte colectiva. En este marco teórico pudimos establecer que el lenguaje y la literatura son dos mecanismos fundamentales precisamente para la construcción de esa identidad cultural y la constitución como tal del sujeto. El lenguaje, como lo decía anteriormente, es esa herramienta por el cual el estudiante o el sujeto se relaciona, interactúa, comprende, no solamente se comprende a sí mismo, sino también comprende al otro, a la alteridad como tal y por ende a su entorno, a las realidades sociales que se presentan en su contexto desde diferentes épocas, bien sea desde una época histórica a un presente o, por qué no, desde una visión ya más futura. Dentro de la literatura se pudo determinar que efectivamente esta herramienta reúne contextos históricos, sociales, donde a través de las historias se representan las realidades que ha vivido el sujeto a lo largo de su historia y que a partir de las narrativas se puede identificar la mismidad, se puede identificar el sujeto desde su yo y en esa medida se puede narrar a sí mismo y representarse a través de ellas. Entonces, estas 4 categorías permitieron específicamente comprender realmente desde diferentes miradas cómo se podría articular estas políticas educativas dentro de la enseñanza de la lengua castellana. Esta investigación se ubica dentro de su marco metodológico en un paradigma hermenéutico crítico. Busca precisamente comprender lo que plantean las políticas educativas, bajo qué epistemologías están ubicadas, cuáles son sus intenciones y el porqué de las mismas, y asimismo hacer una crítica puntual de lo que ellas establecen y además de esto, cómo el Colegio Nuestra Señora del Rosario en su currículo, en su plan de estudios del área de lengua castellana, las interpreta, las comprende, cómo las materializa dentro de sus prácticas educativas. Para esta finalidad se utilizó la técnica de análisis de contenido, se organizaron diferentes fichas de análisis para determinar las categorías a analizar y en esa medida poder comprender y profundizar su intención frente a lo que se quería investigar. Dentro del análisis de la información se utilizó la herramienta que plantea Eichner sobre la crítica educativa, mirando desde 4 dimensiones específicas. La primera, la descripción; segunda, la introducción, la evaluación y la tematización, para comprender a mayor profundidad realmente cuál es la intención de estas políticas educativas desde los intereses que establece el Estado, el gobierno y el mismo colegio, la misma institución y, por qué no, los docentes del área de lengua castellana. Dentro del análisis de los resultados que se lleva hasta el momento, se ha podido determinar que las políticas educativas están marcadas por un poder simbólico a un sentido cooperativo. ¿Por qué poder simbólico? Porque finalmente las políticas
denominan un poder. En este caso, el colegio Nuestra Señora del Rosario, en su plan de estudios del área de lengua castellana, contempla cada una de estas políticas educativas, a partir o independientemente de que esas generan una autonomía, que promueven esa autonomía curricular a los colegios. Esta institución las contempla en su totalidad, es decir, que implícitamente hay un aspecto de poder. Pero además de eso, se podría también dar un sentido cooperativo. ¿Y por qué cooperativo? Porque en esa autonomía que otorga las instituciones educativas, el Colegio Nuestra Señora del Rosario tiene la facultad de reunir a la comunidad educativa institucional, bien sea padres de familia, estudiantes, docentes, para escuchar sus necesidades y también sus intereses, y a partir de ese sentido cooperativo construir su propio plan de estudios que dé respuesta no solamente a lo que establecen las políticas, sino también a lo que sucede dentro de su contexto real. Un segundo aspecto que se pudo identificar es la falta de comprensión de las políticas educativas, dado que estas fracturan la enseñanza de la identidad cultural desde el currículo del área de lengua castellana y las praxis pedagógicas. ¿Y esto por qué? Se pudo evidenciar que las políticas educativas sugieren diferentes mecanismos o formas para enseñar como tal o formar la identidad en los estudiantes. En el primer caso, otorgan esa autonomía a los colegios para que sean las instituciones educativas en cabeza de las directivas docentes de vincular los valores culturales, ¿cierto? La identidad como tal de la región o del lugar donde se encuentra directamente la escuela. Pero dentro del contexto que se pudo encontrar en la institución, no se evidencia de manera explícita esta parte, lo que significa que ese componente no es claro para los docentes que diseñan este plan de estudios. Asimismo, las políticas educativas establecen que es responsabilidad directa del maestro de orientar esa identidad cultural a través del currículo oculto y por ende a través del currículo explícito. Entonces, allí debe permanecer o debe citarse cómo se puede orientar esta identidad cultural, si a través del texto literario, a través de diferentes mecanismos, pero la responsabilidad recae directamente en el docente a la hora de documentar su proyecto de investigación, su proyecto de área. También se determinó que la pedagogía del lenguaje es un medio esencial para la configuración del sujeto y de la identidad cultural. Definitivamente, el lenguaje no es un medio por el cual se debe enseñar paso a paso, sino es un mecanismo que se desarrolla en la medida que el estudiante o el sujeto interactúa con el otro o con su entorno. Y en esa medida permite que él se configure, que él pueda constituir su ser, su esencia y comprender lo que sucede en su entorno de acuerdo a sus realidades. Entonces, definitivamente, esta pedagogía del lenguaje debe ser una pedagogía dialógica que vaya directamente relacionada con el ser y con la alteridad. Debe tener una transfiguración desde la ética como tal para respetar, para reconocer de una u otra manera las diferencias del otro, validarlas independientemente de que ese otro sea distinto a mí. De igual manera, se tuvo en cuenta o se identificó que la literatura se fomenta desde estas políticas educativas en una dimensión cognitiva, ética y estética. Estos elementos son fundamentales, dado que la parte axiológica como tal del ser es la que permite específicamente que se genere esa identidad individual, pero también esa identidad colectiva, que haya ese respeto por el otro, que haya ese amor desinteresado por el otro y que en esa medida se puedan constituir simultáneamente cada uno desde sus particularidades y desde sus diferencias. Y por ende la estética, que pues va relacionada directamente con la sensibilidad, con el manejo de emociones, cómo me afecta al otro, cómo puedo apoyar al otro sin ningún interés, pero que en esa medida se sienta también pleno e identificado de que hay un otro que lo está de una u otra manera apoyando y que también está contribuyendo con su propia formación, es decir, con su propia personalidad.
Dentro de este análisis de resultados, por ahora se han identificado 3 categorías emergentes. Dentro de esas tenemos, primero, que las políticas educativas desde el plan de estudios del área de lengua castellana deben ver al sujeto como un agente político, social y transformador. Mientras no se le dé ese lugar, digamos que esa importancia de que la educación debe girar en torno a él, a sus necesidades, a sus intereses, muy seguramente lo que plantean los autores, lo que plantea directamente estas políticas, pues se queda únicamente en el papel. Sí, debemos pensar, o se debe pensar específicamente en que ese sujeto, además de constituirse como tal, sea un agente transformador, capaz de tener una igualdad o una democracia por sus realidades, por el otro, y en esa medida pueda llegar a una transformación, es decir, a un cambio de pensamiento, pero también de actitud desde la parte axiológica. Es fundamental en este caso también ver un currículo crítico realmente que reúna no solamente los intereses de las políticas educativas de la institución como tal, sino también las necesidades de la población, de la comunidad a la cual va dirigida, dado que esto permitiría específicamente que haya una integración mucho más amplia y que en esa medida realmente haya una transformación. Debe pensarse en un currículo humanizante, pensado en el sujeto, en cómo a través del sujeto se puede constituir la identidad cultural, cómo a partir de sus acciones se puede precisamente preservar las tradiciones, las costumbres y que pasen de generación en generación. Y esperanzador porque el sujeto que está en formación actualmente es precisamente el encargado de poder transformar la sociedad a partir de sus ideas, de sus acciones y de su forma axiológica. Finalmente, se determina que es importante la formación docente para consolidar prácticas pedagógicas emancipadoras. Si no hay una formación docente, si no hay una conciencia de la importancia de la identidad cultural en el sujeto, de desarrollar esa identidad individual, seguramente pues no va a pasar nada dentro de las prácticas pedagógicas. Por eso se necesita que haya una formación docente pensada en un horizonte crítico, humanizante y esperanzador para que en esa medida haya esa articulación. Entonces, esta es prácticamente la investigación que se está adelantando hasta el momento. Todavía no se tienen unas conclusiones definidas, sin embargo, se puede determinar que pues estas políticas educativas ofrecen diferentes alternativas para formar la identidad cultural en los jóvenes, en los sujetos, pero que es una responsabilidad directa que recae en el colegio, en los docentes a la hora de construir su currículo. Sin embargo, estas no se comprenden de la misma medida y por ende se tienden a fracturar. Dentro de las experiencias propias de la investigación que se desarrolló, se pudo encontrar diferentes debilidades y diferentes fortalezas. Dentro de las debilidades, bueno, este proceso investigativo ha tenido algunas particularidades porque inicialmente el interés de la investigación era trabajar el proyecto directamente con los estudiantes, pero por el tema de la pandemia se tuvo que cambiar, reestructurar y en esa medida el enfoque pues fue distinto. Otra debilidad seguramente de lo que se ha presentado ha sido pues precisamente delimitar la información. En este contexto de investigación encontramos bastante información que de una u otra manera se relaciona con el tema del proyecto, pero pues que no toda sirve o contribuye de manera directa en este proceso. Dentro de las fortalezas pude identificar el acompañamiento de la tutora frente al proyecto de investigación, la pertinencia de las sugerencias, de las observaciones que se han recibido por parte de la docente para realmente llevar a cabo el proyecto y de igual manera los seminarios de investigación que se recibieron dentro de la formación de la maestría, dado que el profesor Francisco Lizarralde, quien me orientó este proceso, pues es experto precisamente en el tema y nos ofrece de una u otra manera herramientas que nos permiten materializarlas dentro de nuestra investigación.
eso es prácticamente lo que se ha hecho hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, Julie, muchísimas gracias. Con esto podemos observar cómo una de las estrategias que tenemos dentro del grupo y el semillero es precisamente esa relación multidisciplinaria de conversación, de compartir, y para poder comprender precisamente cómo hemos venido evolucionando, entonces presentamos a ustedes la experiencia de Paola y de Ricardo. Entonces, bienvenidos Paola y Ricardo. Muchas gracias, buenas tardes. Como lo mencioné desde el inicio, mi nombre es Ricardo Farías, soy próximo titulante de licenciatura en química de la Universidad Distrital, y el enfoque principal del trabajo de investigación que se realizó junto con el grupo del Semillero de Investigación de Calidad y Saberes es principalmente hacia trastornos que afectan principalmente el aprendizaje. Dos de ellos, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos dos trabajos de grado son candidatos a tesis meritoria, y a continuación les vamos a presentar un poco de lo que fue este trabajo de investigación, este análisis documental. Bueno, cabe resaltar que no hay que dejarlo pues como en un pasado, sino también es un trabajo que esperamos prontamente volver a retomar, ya que nos dimos un momento como para aplicarlo pues en nuestras vidas y en nuestra profesión, especialmente pues como químicos y encargados del área de ciencias del colegio donde nosotros estamos, pues tratamos de llevar esta partecita a cabo y hacerla realidad. Entonces empezamos por una función física, porque para nosotros fue primero esencial el pensar en plantearnos por qué, si todos los procesos ocurren físicamente, llegan a un punto abstracto. O sea, ¿qué conlleva que algo físico llegue a algo que no, como una interpretación, un pensamiento, un sentimiento? ¿Cómo es posible todo esto? Y por eso surgió esta idea del grupo pues, de neurociencias. Claramente, pues esperamos no ser los únicos que estemos trabajando en ello, sino pues más personitas a cargo también de de estos trabajos. Entonces, pues empezamos por la función física, netamente pues lo que es el sistema nervioso, ya que, como les digo, entender el sistema nervioso de algo físico a algo abstracto, pues es un poco complejo, y además porque el sistema nervioso es muy variado. Y pues entenderlo, saberlo diferenciar cuando se habla del sistema nervioso central y periférico, pues ahí lleva pues siempre sus diferencias. Entonces acá vemos lo que es la función física, sistema nervioso central, y este sistema nervioso central que está dividido en dos, lo que es el sistema nervioso dividido en dos, lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y cómo a partir de ello pues podemos llegar a un problema o a desarrollar un problema que claramente pues en el grupo de investigación nos dimos de cierta forma cuenta que no es así como así los procesos como ocurren. ¿Listo? Entonces, en el sistema nervioso central vemos la clasificación, el encéfalo y la médula espinal. Y posteriormente en el periférico, que ya conlleva a una división de cada uno de los, lleva a cada uno pues de procesos diferentes. Entonces el sistema nervioso somático, voluntario e involuntario, y el sistema nervioso autónomo, que se clasifica en simpático y parasimpático. Entonces acá este fue como nuestro punto de partida y el poderlo entender de una forma más clara. Continúa. Qué pena. Bueno, posteriormente, pues de acuerdo a lo que ya se había mencionado anteriormente, sabemos que el cerebro pues es muy complejo, y aparte de complejo pues debe tener como una clasificación para poderlo entender y comprender cuando vamos a ir hacia algo abstracto. Entonces ahí es cuando se clasifica en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y con este punto, este fue otro punto de partida, como un cabito que teníamos por ahí un poco sueltico y que nos tocó como amarrarlo, nos tocó remendarlo, porque
el cerebro presenta muchas clasificaciones y estas clasificaciones, pues entenderlas fue un poco complejo. Entonces, prosencéfalo, que nos lleva a todo lo complicado, que nos lleva de algo físico a algo abstracto, el mesencéfalo, que es un filtro de información, y posteriormente el romboencéfalo, que cuando los procesos del prosencéfalo no se dan de la forma correcta, pues el romboencéfalo es cuando viene aquí como a jugar este papel de toda la área primitiva, el volver a la persona como a retomar ese, digámoslo, animal, ese ser inicial que era, digamos, en sus procesos iniciales de vida. Entonces, la composición de estas tres clasificaciones, pues claramente la vemos a mano derecha, pues ahí en la imagen, y vemos que las estructuras son varias y son complejas. ¿Listo? Una tiene conexión con la otra, y si una falla, pues la otra también va a empezar a fallar. Entonces, pues ahí vemos un poquito como este esquema de lo que es la parte física del cerebro. Y claramente, perdón, continúa, qué pena, Ricardo. Perdón, gracias. Bueno, ya para hacer como un complemento al anterior, ¿qué es lo que más, o sea, nos llamó la atención en esta parte? Primero, tener en cuenta que lo que hace parte del tronco principal de información del ser humano, o sea, lo que es el encéfalo y la médula espinal, son de hecho los órganos más protegidos del cuerpo humano. Los protege las barreras hematoencefálicas, los diferentes tipos de meninges y diferentes tipos de estructuras que evitan, además del paso de diferentes productos químicos, por decirlo así, o de alguna agente que lo pueda dañar, pues también generan como ese tipo de filtro de información, que es la transformación de procesos químicos o eléctricos que se dan en ciertas partes específicas, pues que más adelante hablaré de eso, a reducirlos a información, como bien lo menciona Paola, en procesos abstractos, y que de alguna u otra manera también se pueden traducir en información que tal vez de cierta manera, de la manera más simplista, no se puede explicar. Entonces, como que también quisimos como mostrar un poco el interés que hay sobre este sistema, que es bastante complejo. Bueno, entonces, pues como ya mencionaba Ricardo, verle como el interés, ver eso, empezar a unir esos cabitos. Y aparte de todo, pues ahí nos surgió varias preguntas e interrogantes a partir de esta línea, porque ¿cómo es posible que una persona ya en su etapa adulta pues empiece a expresarlo? Nosotros vemos que de pronto niños en las instituciones donde nosotros estamos, pues se comportan de una manera normal, natural, pero después empiezan, cuando sucede alguna afección o cuando sucede una situación, pues empiezan a expresarlos. Y aparte de todo, pues nos dimos cuenta también de que es importante saber cómo enseñar y cómo nosotros estamos desempeñando esa buena labor a partir, pues, conociendo las situaciones de cada uno de ellos y las sus estructuras cerebrales que están fallando. Y por eso acá, pues, esta imagen, donde nos habla un poquito de las partes internas del cerebro. Externamente quizás lo podemos afectar, listo, un accidente, una situación que pudo haber pasado, pero posteriormente las partes internas del cerebro pues nos van a guiar más allá hacia la respuesta que nosotros desde el grupo estamos tratando de buscar. Entonces, por ejemplo, vemos las partes, digamos, de forma individual, pero claramente una va a conllevar a la otra. Entonces, amígdala, relación entre estímulos y claramente la parte emocional del niño, ¿listo? Y cómo esta está relacionada posteriormente con el hipocampo, ¿sí? Siendo esta la formación de como el filtro de la información, aparte de todo la que nos conlleva a entender algunos procesos de memoria. Y cómo posteriormente este hipocampo, perdón, está conectado con las demás partes del cerebro. Y claramente, pues, entenderlo desde la parte física puede ser muy sencillo. Todas las conexiones neuronales, los procesos, digamos, la maduración de las células nerviosas, pero posteriormente, en esta persona adulta, ¿cómo se ven estas células? Pues el daño cerebral. Si de pronto fue algo, una afección que vino desde el nacimiento, ¿listo? Desde la primera formación del feto, por ejemplo, o fue algo que se formó a lo largo de la vida debido a una afección familiar, puede ser. Entonces,
Acá mostramos básicamente las estructuras pues que están como allí involucradas en estos procesos. La corteza cerebral, por ejemplo, capa delgada que organiza el cerebro y aparte de todo, pues que lo protege. El cuerpo calloso, la comunicación de los hemisferios, como estos hemisferios, a pesar de que supuestamente realizan funciones totalmente diferentes, de por sí cuando una persona, por ejemplo, digamos, recuerda, los dos hemisferios se conectan y los dos hemisferios reaccionan. Entonces ahí como que retomamos esta partecita y la estamos tratando de retomar para poder llegar a esa parte abstracta y claramente llevarlo un poquito hacia las teorías cognitivas, poder entender cómo es el desarrollo posteriormente de esa personita en la sociedad. Bueno, en torno, digamos, a lo que es ya el funcionamiento bioquímico del cerebro, pues es de tener en cuenta principalmente dos cosas. Primero, que es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano, porque pues principalmente es la maquinaria central de nuestro cuerpo humano, es donde es nuestro centro de información. Y segundo, la composición física que lo determina y que lo rodea. ¿M? Entonces, digamos que la parte del funcionamiento físico, ya como lo había mencionado anteriormente, son las estructuras más protegidas del cuerpo humano porque pues corresponden al centro de información. Entonces, digamos como que en esta parte nos centramos en estudiar principalmente lo que hacían las células encargadas pues de ese centro de información, que son en este caso las neuronas, que se encargan principalmente de los diferentes impulsos que va a realizar o la diferente información que va a llegar, mientras que las neuroglias, que hacen también parte de este tipo pues de esta estructura, lo que hacen es como generar diferentes puentes. A pesar de que este tipo de células generan diferentes, como ya lo mencioné, diferentes tipos de puentes, podemos establecer también que ayudan o que permanecen también en la regeneración de diferentes tipos de estructuras. Entonces, al nosotros realizar este tipo de comparación con cada uno de los dos tipos de trastornos que se estaban tratando, en el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, nos dimos cuenta que en muchas ocasiones estas estructuras pueden verse dañadas y que el trastorno por déficit, además de ser un trastorno de aprendizaje que se puede brindar principalmente desde lo neurológico, entonces principalmente también podríamos verlo desde un tipo no tanto como psicológico o desde un acondicionamiento, sino desde algo realmente físico que pueda provenir incluso en muchas ocasiones de algo genético. ¿Mm? Entonces, estas estructuras pues también fueron como bastante importantes en cuanto a este tipo de investigación. Ya lo que fue la parte del funcionamiento bioquímico del cerebro, nos dimos cuenta de algo. Primero, que las neuronas, dependiendo del impulso que estén realizando, pues van a codificar diferente información. Y pues también que existen dentro de esos dos impulsos dos tipos. Uno que es de tipo eléctrico, que es el más sencillo de todos, que se compone principalmente por bombas químicas, como la bomba de sodio-potasio, mientras que lo que es los impulsos bioquímicos o la sinapsis química que se da en estas estructuras es mucho más compleja y es mucho más lenta. ¿Mm? A pesar de que nosotros veamos que los impulsos los realizamos de manera muy rápida, como lo podemos evidenciar en este preciso momento, al momento de hablar de algo que conocemos los diferentes profes que hemos estado hablando acá. Sin embargo, o sea, podemos decir que este tipo de relaciones, de procesos cognitivos, se llevan a cabo es con la sinapsis más lenta. Y es ahí donde surge el interés. ¿Por qué? Porque durante la sinapsis química lo que se hace es se genera un neurotransmisor en una neurona que lo va a transmitir para ingresar a una neurona que va a recibir ese mensaje. Al momento de generarse ese impulso, se genera un espacio intersticial entre dos células, que es como un pequeño espacio en donde va a pasar el impulso, pero en algunas ocasiones se podría de una u otra manera perder ese impulso químico. Entonces allí es donde nosotros podríamos decir también que se ve de cierta manera afectada la atención de las personas con este tipo de trastornos. En cuanto a la sinapsis eléctrica, es la más simple y es la más rápida. Simplemente es un intercambio entre gradientes de concentración de iones sodio y iones potasio al interior de la célula.
Sin embargo, esta sinapsis eléctrica es bastante también importante. Cuando se ve afectada, pues se ve también como afectada lo que son los procesos de cognición central. Entonces, digamos como que nos centramos bastante en esta parte y pues también entender un poco cómo se dan las funciones cognitivas en los diferentes tipos de trastorno. Pues un ejemplo muy claro en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que fue en el que me centré. La memoria no se ve tan afectada porque este tipo de población lo que hace es repetir y repetir y repetir en muchas ocasiones porque deben estar en constante contacto con la información. Debido a eso mismo, a que en cualquier momento pueden perder como ese tipo de atención que tienen en el momento para hacer otra tarea. Y eso les implica a ellos mismos exigirse realmente con lo que deben realizar a diario para poder prestar atención en tareas tan simples como estar 10 minutos en una clase, en escribir un texto de una página. Entonces, esos procesos cognitivos, digamos, en el caso de la memoria no se ven afectados, pero digamos en los procesos de lenguaje puede derivar en otros procesos como dislexia, puede derivar en disgrafia, otro tipo de procesos complejos que pueden derivar como en daños cognitivos mucho mayores. También, pues uno de los objetivos con este trabajo fue como principalmente cimentar las bases para futuros estudios, porque realmente para trastornos como el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se ha establecido hoy en día son prácticamente, se pasa al médico, del médico al psicólogo y el psicólogo lo entrega nuevamente al médico para un medicamento. Y realmente entender este tipo de estructuras este tipo de mecanismos va mucho más allá. Nosotros lo que queremos plantear es un proceso educativo que nosotros como docentes podemos llevar desde el aula. Un ejemplo, la relación con la música. Tenemos entendido que muchos de las personas que tienen trastorno por déficit de atención por alguna otra manera o por alguna otra razón, generan puentes neuronales mucho más sólidos cuando se encuentran con estímulos positivos como la música que a ellos les gusta. Entonces, digamos, les es mucho más fácil concentrarse en actividades, por decirlo así, dos actividades simultáneas, cuando están escuchando música y automáticamente están en una clase, que cuando únicamente se dedican a una clase normal. En los chicos de trastorno del espectro autista muchas veces entendemos que este tipo de población no requieren, o sea, no les gusta que los toquen, no les gusta que en muchas ocasiones ni siquiera el contacto humano es suficiente. O sea, para ellos es como una aberración, por decirlo así, pero no es culpa de ellos, sino es la estructura o los impulsos que están ocurriendo en ese momento. Y ese tipo de actividades son los que generan y nos permiten a nosotros como docentes pues acercarnos a este tipo de población. Para concluir esta parte de lo que es el funcionamiento bioquímico, nosotros en lo que nos pudimos evidenciar principalmente es en el uso de herramientas poco ortodoxas, por decirlo así, que no se ven casi en un aula de clase, como es el uso de la música, el uso de actividades poco convencionales, que les llamen la atención a los muchachos para que ellos realmente puedan generar esos puentes que les hacen falta. Y desde dónde nosotros, o cuál es la propuesta que se hace o que queremos hacer desde el grupo de investigación. Hacerlo desde etapas tempranas, donde la plasticidad neuronal y la plasticidad biológica del cerebro es mucho más sencilla de manejar, donde ya los puentes neuronales son mucho más sencillos de generar que cuando ya se encuentran en edades adultas. No se está diciendo que sea difícil o que sea imposible, pero sí es mucho más complicado generar hábitos nuevos cuando se pasan ciertos límites de edad. En la edad adulta, tratar el trastorno por déficit de atención, que realmente es algo complejo, es muy difícil en edades adultas, porque los puentes ya, o sea, ya la plasticidad neuronal se va perdiendo con los años, y pues es normal, la degeneración biológica es normal. Pero en edades tempranas de 5, 6, 7 años, nosotros podemos generar plasticidades neuronales mucho más amplias. Ricardo y Paola, mil gracias. Bueno, espero que ustedes puedan observar
cómo nosotros podemos comprender que como seres humanos somos primero seres integrales y que si nosotros podemos entender esa integralidad alrededor de lo que es el ser humano, de lo que es su biología, de lo que es el sujeto en esa relación con el otro y esa transversalidad del lenguaje, podremos comprender que generamos cambios en la educación y es lo que esperamos. Bueno, pasamos a un segundo espacio en el que queremos hacer como una especie de conversatorio y poderles preguntar a los estudiantes. Entonces, le doy la palabra a la profe Alba. Entonces, fue muy interesante escuchar a Angie, a Julia, a Paola y a Ricardo cómo nos compartían desde diferentes áreas del conocimiento todo lo que ellos han logrado a raíz de estar pues vinculados con el semillero de investigación. Y queremos que ahora hagan un minuto para reflexionar sobre alguna de estas preguntas y quien quiera pues nos puede contestar pensando ya específicamente en esa experiencia de investigación. Entonces, quisiéramos preguntarle a algunos de ustedes cuál han sido esos aprendizajes y esos logros al realizar este proyecto de investigación. Entonces, desde una mirada como investigadores, o sea, ya más que estudiantes, egresados, graduados, docentes, también son investigadores. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes y esos logros? No sé si Angie o Julie, o Paola o Ricardo nos quisieran. Gracias, Angie. Bueno, yo considero que este proyecto me llevó a estar más en contacto con mi comunidad, a reconocer mi vocación, reconocer lo que escogí para mi vida, porque, digamos, yo empecé a trabajar o a pensar esto cuando estaba en la universidad y son contextos completamente diferentes. Cuando hacemos las prácticas académicas son diferentes a enfrentarnos a la realidad en la cual las aulas de clase son más complejas de lo que podríamos pensar o podríamos ver en la cátedra o en la explicación de un docente, ¿sí? Como logro creo y pues por lo que puedo escuchar de mis compañeros, esto nos impulsa y nos hace conocer más. Entonces, nos lleva más allá de lo que aprendimos. Digamos, yo trabajé la parte de emprendimiento y entonces aprendí muchísimas cosas de administración. Ahora sigo aprendiendo todos los días porque encontramos la parte de la innovación educativa. Entonces, digamos, mi proyecto hablaba de libros, pero pues ya los libros no los necesitamos tanto y pues la pandemia nos ha mostrado que tenemos que pasar a la virtualidad, a la parte de la innovación. Entonces, eso nos hace construirnos o nos hace tener que replantearnos, o por lo menos en mi caso como profesora, replantearnos la educación desde otra perspectiva tecnológica en la cual ya debo saber algo de programación, ya debo saber de ejecución de videos, de edición y ya debo vincular esas estrategias innovadoras a mis clases y ya la puedo vincular a mi proyecto, porque los chicos necesitan también estar como a la corriente de lo que necesitamos en este momento como educadores. Gracias. Gracias, Angie. Paola, tú también querías compartir tu experiencia. Sí, señora, pues digamos que la experiencia como investigadora ha sido muy gratificante para mí porque la verdad, no más con el saber, o sea, con uno tratar de investigar qué es lo que está pasando más allá de cierto fenómeno, pero darse cuenta que a veces los resultados en nuestra práctica como docentes es un gracias, profe, es un aprendí mucho, es un profe, eres súper. No más esas palabras a uno lo llenan muchísimo y lo motivan demasiado. Y aparte de todo, el aprendizaje, a pesar de que somos docentes, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Así como en la universidad nos mostraron, digamos que flores, por así decirlo, ya en la práctica llegamos a una realidad muchísimo más dura que a veces uno no quiere seguir, a veces uno no quiere continuar, pero al darse estas palabras como un gracias, aprendí mucho, te quiero mucho, estas cosas a uno lo motivan a seguir y a saber que esta carrera que nosotros escogimos y que este trabajo de investigación que nosotros iniciamos todavía continúa y aquí no es el fin.
Muchas gracias, Paola. Julie, muchas gracias. Gracias. Bueno, desde mi experiencia como investigadora, definitivamente el aprendizaje que me deja es el desaprender. Nosotros día a día, como decía la compañera, estamos aprendiendo, pero a veces aprendemos mal y lo que hacemos es repetir estos aprendizajes de una manera de pronto no tan asertiva con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros en diferentes contextos y en diferentes situaciones. Y el hecho de haber tenido la oportunidad de sentarme a interactuar con estos autores que fundamentan mi proyecto de investigación, me dio la oportunidad de poder mirar un poco más allá de lo que en cierta medida venía haciendo en mi ámbito pedagógico. Como docentes a veces creemos que lo que sabemos es lo único y es lo que llevamos al aula porque de una u otra manera nos ha funcionado, porque recibimos de pronto una receptividad de una u otra manera por parte de los estudiantes de manera significativa, porque hay un agradecimiento, pero tal vez todo eso no tiene en cierta medida una transformación. Y sentarme a hacer ese diálogo con los autores y también con los documentos que tuve la oportunidad de leer, de analizar y de comprender, pude ver que el lenguaje o la enseñanza como tal del lenguaje se debe abarcar de diferentes dimensiones y que a partir de esa enseñanza o del papel que tiene el maestro de lengua castellana, de formar al sujeto desde un discurso, se puede trascender en infinitas dimensiones, desde la parte histórica, desde la parte social, desde la parte cultural. Entonces pienso que ese desaprender es un aprendizaje que me deja realmente esta investigación y que me pone también como en ese reto de todos los días o en gran parte de mi vida, estar interactuando con nuevas epistemologías, con nuevas teorías que realmente nutren ese quehacer pedagógico en esa finalidad de transformar sujetos y de transformar la sociedad. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Julie. Ricardo, ¿quieres también compartirnos tu experiencia? Bueno, pues realmente el empezar con esta investigación fue bastante gratificante porque pues son realidades que se nos acercan. Entender que las poblaciones que se van o que están en el proceso educativo no son homogéneas, es chocar con esa realidad realmente, porque lo que mencionaba anteriormente Paola de que sí, que nos pintan flores en el proceso de nosotros de formación y llegar a la realidad donde uno se encuentra con chicos de diferentes, en diferentes edades, diferentes procesos mentales, diferentes realidades. Entonces es como de cierta manera poner nuestro granito para mejorar esta profesión que tanto se necesita hoy en día, la educación. Entonces es más que todo como eso, como realmente ver que día a día uno aprende y día a día se va construyendo este proceso educativo. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, tenemos estas dos preguntas. De pronto no sé cómo estamos con el tiempo, pero pues no necesitamos contestarlas todas. ¿Qué vivencias de superación y motivacionales ayudaron en este proceso? O si quieren dirigirse en cuanto a sus compañeros, ¿qué les pueden decir a quienes inician este proceso en investigación? Pues a mí me gustaría mencionar que realmente una de mis motivaciones fue realmente el vivir en... Bueno, muchas gracias. Yo quisiera primeramente decir que en mi parte personal me encantó el proyecto de Ricardo y de la compañera. Me encantó porque toca una parte personal. Yo hasta hace poco tiempo me di cuenta como que presentaba las mismas situaciones de atención, que digamos hasta que uno no es profesor y como que uno no se sienta, le analiza, uno no se da cuenta y cree que no, es que el niño es disperso. Pues no, no soy una niña dispersa, necesito unas situaciones o necesito unas estrategias diferentes.
Entonces, él decía cosas que son muy ciertas, la parte de la música o, por ejemplo, nosotros como docentes podemos hacer mucho para motivar y ayudar a nuestros estudiantes que presentan estas situaciones, porque muchas veces, como me pasa a mí, son actos que no son conscientes, sino que los pasamos por encima. Entonces, tener como mayores niveles atencionales, organizar cuadritos, organizar listas. Entonces, no, me pareció muy, muy chévere esa parte y la parte de la música. Bueno, motivaciones que ayudaron en el proceso. Yo siempre lo dije, digamos que fue cuando yo hablaba con la profe Nancy del proyecto, yo le dije que a mí algo que más allá que me motivara fue que me tocó, y era que yo un día iba a la casa, de la universidad a la casa, eran como las 9:30, y había un niño de 11 años frente a mi casa preguntándome si quería tinto. Yo le dije, no, yo no tenía monedas, pues era estudiante, ¿quién tiene tanta plata a esa hora? Le dije, no, mira, no, no puedo. Y se me dio por preguntarle, oye, pero ¿qué pasa? Entonces me empezó a contar, era el hijo menor de la familia, la mamá no trabajaba porque ella decía que no podía regalarle su vida a una empresa, entonces el chico era quien tenía que salir a vender los tintos y con esto sustentar una familia de 3 personas. A él le pude dar clases, en esa época yo me acuerdo que él un día vino a buscarme y me dijo, tú sabes de matemáticas, necesito clases de matemáticas. Y pues mis habilidades no son matemáticas, pero pues con álgebra en mano me tocó explicarle al chico y poderle dar ese apoyo. Yo dije, es muy difícil uno querer ayudar a alguien y no contar o que no exista el medio para poder lograrlo. Entonces, a mí todo esto aquí me llevó a pensar, no soy una persona hábil con las habilidades digitales, no soy una persona hábil con las partes matemáticas, pero sí soy una persona que quiero dar algo. Pues esto me hace pensar que la investigación lo lleva a uno a mirar más allá y lo lleva incluso a descubrir cualidades que uno cree que no puede tener, pero que puede desarrollar con mucho esfuerzo. Entonces, algo como lo que decía mi compañero Ricardo, hay que trabajar. Yo sé que cada profe cuando llega en el aula siempre encuentra algo que uno dice, pero bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Qué debo hacer? Seguir trabajando en esos procesos me parece que es como lo más idóneo y lo más gratificante al final del día. Gracias. A ti muchas gracias, Angie. No sé si algún otro de nuestros investigadores quisiera compartir sobre alguna de las preguntas o pasamos a la siguiente sección. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces queremos presentarles en este momento a una de nuestras egresadas del semillero que hoy en día está en el exterior y nos presenta la experiencia vivida alrededor de ese proceso en la formación investigativa. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Ortiz, soy egresada de la licenciatura en inglés de la Universidad Distrital, soy psicóloga egresada de la Universidad del Bosque y pertenecí al grupo de investigación Calidad y Saberes dirigido por la profesora Nancy Gómez. Desde el grupo de investigación trabajamos un proyecto en el tema de aptitudes hacia la experimentación en ciencias en ambientes lúdicos con niños y niñas, y bueno, creo que fue un proyecto muy especial dado que trabajamos de la mano de estudiantes de artes, biología, física, y luego tuvimos la posibilidad de realizar una ponencia internacional con este tema. Sin duda todo este proceso tuvo una repercusión bien importante en mi trayectoria profesional posterior. Creo que siempre un elemento a resaltar en las entrevistas laborales fue el haber tenido una experiencia en investigación, pero también haber tenido una experiencia internacional en un ámbito académico. Creo que fue un elemento siempre muy, muy especial a tener en cuenta cuando conseguía trabajo en Colombia. Desde la psicología he trabajado en el tema de conflicto armado, también he trabajado en el tema de prevención de suicidio. En el tema de prevención de suicidio, bueno, desarrollé mi proyecto en la cárcel de mujeres de Bogotá. Este proyecto fue piloteado, fue reajustado por estudiantes posteriormente y actualmente está siendo aplicado en todas las cárceles del país, dado que fue institucionalizado por el INPEC
Yo creo que fue un logro desde lo personal, fue un logro muy significativo y muy significativo desde lo profesional también. Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis doctoral, me encuentro en Finlandia y estoy trabajando el tema de reincorporación de los combatientes indígenas de las FARC en los departamentos de Cauca, Putumayo y Guaviare. Yo creo que todos estos procesos en conjunto, cuando miro atrás, creo que todos tienen su semilla en la formación que recibí en la universidad, pero sin duda alguna en las discusiones que tuvimos con el grupo de investigación, porque estas discusiones no solo se gestaban desde lo académico, yo creo que se gestaron también desde lo humano, donde se desarrolló esa sensibilidad que se necesita en la investigación en contextos sociales, donde se hablaba de autorreflexividad, donde se necesita la autorreflexividad todo el tiempo. Entonces, vivo eternamente agradecida con la profesora Nancy, que siempre nos alentó en todo momento y nos orientó en todo el proceso. Un saludo es muy especial para ella y también aprovecho la posibilidad para enviar un saludo muy especial a la profesora Azucena, que fue mi profesora en kinder, fue mi profesora, la directora de mi colegio en mi primaria, y creo que sin duda alguna mi mensaje es: vale la pena investigar en ciencias sociales, vale la pena investigar en educación, y creo que es un reto enorme para nosotros los profesionales investigar y hacer uso de procesos autorreflexivos en nuestra labor cotidiana. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bien. Ahora pasamos a los proyectos que tenemos para iniciar. El primer proyecto tiene como título Las emociones como articulación de la acción política en el diseño, aprobación e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP viene a entenderse como un acontecimiento porque se observa como un fenómeno emergente, es decir, como esas vivencias que hemos tenido a nivel histórico y que alrededor de nuestra cotidianidad, alrededor de nuestros procesos culturales nos acompañan la violencia, nos acompaña a veces el miedo y muchas veces, como hoy estamos viviendo, son las emociones las que vienen a intervenir en el manejo social. Por eso, al entender que la JEP viene a ser un fenómeno heterogéneo porque representa precisamente esa vida que nosotros hemos llevado y que nosotros podemos preguntarnos hoy cómo proceder y cómo poder aportar para realmente unos cambios para que Colombia pueda vivir un proceso de paz real. Es así como la Jurisdicción Especial para la Paz viene a ser un ente autónomo, pero es una jurisdicción en donde se aplica la justicia restaurativa. ¿Qué es lo que ella tiene en cuenta? Esos hechos sucedidos en el conflicto armado, y lo que espera estudiar es esos delitos que han afectado tanto a excombatientes como a la fuerza pública, como a otros agentes del Estado y a terceros civiles. Esta es la gran diferencia que a nivel histórico con otros procesos de paz hemos podido vivir en Colombia. Por eso, en este tribunal que vela por la verdad, por la justicia, por la reparación y por la no repetición, busca satisfacer el derecho a la justicia y a la protección de las víctimas. Es la primera diferencia que tenemos
porque siempre en los procesos de paz vemos son procesos políticos. Por eso esperamos que en esta particularidad podamos entender muchísimo mejor cómo son esos procesos dentro de esas vivencias que tenemos como colombianos. Poder ofrecer la verdad a la sociedad colombiana. Y fíjense que ahí nosotros tenemos mucho que preguntarnos porque en la cotidianidad hablamos de verdad, hablamos de ética, hablamos de valores y siempre nos seguimos haciendo preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos actividades cotidianas de violencia? Y eso es lo que nos distingue. Poder otorgar seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto armado colombiano. En todos los procesos de paz, esto también lo hemos vivido. Sin embargo, a través de la JEP viene a ejercerse un elemento primordial, queda amarrada a la Constitución Nacional y esto es básicamente lo que se espera que ayude a proporcionar a que realmente todo esto se consiga. Y lo que nosotros hemos encontrado es que realmente debe ser la sociedad la que tiene la tarea de realizarlo y no podemos esperar a que sea un elemento político, como lo es desde el ámbito, pasa la diapositiva, por favor, sí, de lo que nosotros estamos viviendo hoy alrededor del paro nacional, alrededor de las mismas situaciones que viven los estudiantes, alrededor de lo que vemos en la política y por eso la población que nosotros vamos a tomar son actores que se oponen, rechazan y se pronuncian en contra de la JEP. Actores que se encuentran de acuerdo, que se encuentran a favor y en defensa de la misma. Tenemos periodistas y comunicadores que opinan dependiendo de las circunstancias y de cada situación. Y también tenemos una comunidad civil, que es la que vive en las ciudades, que sienten que toman posición de acuerdo a sus ideologías, toman posición dependiendo de lo que observan en los medios y desde ahí ese conocimiento se confunde, se tergiversa y desde ahí entonces nuestra intención es analizar las emociones que llevan para que realmente podamos tener una gran variedad de ideologías alrededor de lo que es la paz en Colombia, alrededor de lo que realmente está haciendo la JEP y de lo que nosotros como ciudadanos esperamos. Es así que los objetivos que tenemos es poder revelar los dispositivos emocionales presentes en las expresiones de la acción política dirigidas a la JEP, que articulan los modos de significación y de afectación emocional en la vida sociopolítica de Colombia, para poder explicar la realidad y aportar a la comprensión académica en esa categoría de subjetividades políticas. Bueno, para esto nosotros hicimos una convocatoria. En este momento recibimos 18 solicitudes de estudiantes de todos los proyectos curriculares de la facultad. Estamos en el proceso de selección para invitar y para que algunos estudiantes nos puedan orientar desde esos intereses que ellos tienen, desde esas sensibilidades que ellos tienen, puedan también colaborarnos alrededor de este proyecto de investigación que ya está institucionalizado. Bien, también quiero presentar el proyecto de la profesora Alba y lo que ella está organizando con un grupo de estudiantes.
Bueno, les quiero contar que desde el subcomité de acreditación de alta calidad de nuestro programa de la licenciatura, decidimos articularnos al grupo de investigación calidad y saberes para trabajar en diferentes líneas de acción en cuanto a los diferentes factores de la acreditación que nos hemos dado cuenta que podemos manejar hacia lograr la calidad. Para esto, en este momento, lo que hemos hecho es, estamos trabajando en la creación de una propuesta para un semillero de investigación de la calidad de nuestro programa. Para esto invitamos, hemos hecho 3 reuniones donde invitamos a profesores de vinculación especial, les contamos lo que queremos hacer desde el subcomité de acreditación, pero obviamente articulados con el grupo. Para pues invitarlos si querían participar. Tuvimos 2 profesores que manifestaron su interés. También hicimos una invitación a los profesores de vinculación especial cátedra también, y también trabajamos con invitación a los estudiantes que quisieran acompañarnos. Esa es una de las acciones que estamos trabajando, y además también desde lo que hemos observado en la parte de acreditación de nuestro programa, hemos trabajado en el factor específicamente de investigación. Entonces, lo que hemos hecho es invitar a estudiantes que quieren trabajar que quieren formarse en investigación, y hemos trabajado con ellos desde marzo de este año. Hemos estado trabajando en reuniones donde les hacemos talleres, donde trabajamos enseñándoles compartiéndoles diferentes conocimientos de investigación, desde los mismos proyectos que hemos hecho, se los hemos compartido, desde los intereses de los mismos estudiantes. Tenemos un profesor invitado especial desde la Universidad de Colorado que ha estado trabajando con nosotros en formación en investigación para todos. Y pues en este momento estamos trabajando como en esos 2 aspectos con respecto a la articulación que hemos hecho a nuestro grupo. Bueno, para terminar quisiera comentarles, nosotros organizamos precisamente desde las motivaciones, la selección de los estudiantes. Esperamos que ellos realmente son los que se seleccionan para poder vincularse a nuestro grupo. Nosotros desde ahí damos algunas especificaciones alrededor de los intereses, de lo que esperamos, de las habilidades que ellos tienen para poder participar realmente en el semillero y desde ahí poder compartir. Y con base en esto, organizamos las líneas de investigación. En este momento no pudimos tocar la lúdica porque nos alargábamos muchísimo más, pero la lúdica y la creatividad alrededor de todas estas temáticas que hemos presentado hoy para poder organizar una transversalidad alrededor de lo que es el sujeto, pero más que el sujeto, lo que somos como seres humanos. Y desde ahí ese componente social, ese componente científico, ese componente que nos une desde la multidisciplinariedad en lo que trabajamos cada uno con sus proyectos y respetando desde esas contribuciones que tiene cada una de las disciplinas. Lo que esperamos es poder llegar a mejorar la educación. Entonces, pues con esto finalizamos. Damos gracias a la profesora Pilar. Entonces, le damos la palabra. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido realmente muy provechoso reconocer todo el talento que tienen los jóvenes y profesores, tantos como estudiantes activos todavía de este grupo, de este semillero tan importante, con unos proyectos muy interesantes, con tantos matices, que tocan lenguaje, que tocan la parte social, que tocan la parte humana, la parte de la acción,
hay mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza en este semillero y realmente porque son muchos frentes, ¿no? Muchos frentes. Ya cambiarme de punto a ver si eso mejora. Bueno, entonces les agradezco muchísimo a Ricardo, a la profesora Alba, a la profesora Nancy, a Paola, a Julie, bueno, a todas las personas que hoy tuvieron la oportunidad de compartir el proyecto, a los compañeros que hicieron su presentación a través de un video. Me parece una estrategia fabulosa para estar presentes, para hacerse sentir. Les agradezco muchísimo, quedo muy provocada a hacerles muchas preguntas alrededor de los proyectos que todavía están en desarrollo, en particular aquel proyecto que gestiona las emociones con todo digamos, este acontecimiento de la JEP como organismo que está administrando justicia social en el país. Pues, pero muy provocada con el trabajo que hicieron Ricardo y Paola, con la metacognición, pues reconocer que tenemos pues dificultades también de atención y que muchas veces pasamos por alto muchas cuestiones y no olvidar siempre el papel del lenguaje con los proyectos que presentaron nuestros compañeros al inicio, a través del video, con lo que tiene que ver con los repertorios léxicos. Muy interesante, de verdad los felicito a todos y a cada uno de ustedes, a profesores y estudiantes, y los invito a que sigan trabajando por la universidad desde el escenario en el que ustedes se han planteado. Estoy de acuerdo con Nancy, creo que para uno estarse sometiendo a las rejillas de evaluación de MinCiencias es un proceso que uno puede plantearlo cuando uno lo desee, pero mientras no esté allí en el panorama del deseo y uno quiera seguir trabajando, es para nosotros la Universidad Distrital, es muy importante los grupos de la Universidad Distrital. Por eso son grupos institucionalizados y reconocidos por la Universidad Distrital, independientemente de las rejillas de evaluación que tenga el país para la investigación y la ciencia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues Muchas gracias. la verdad que yo quiero resaltar el esfuerzo que hemos hecho como equipo y el esfuerzo que hacemos diariamente para poder precisamente analizar desde cada una de estas aristas y poder compartir esos conocimientos. Creemos que realmente para el siglo XXI es un eje importante podernos realmente comunicar y formar una comunidad académica en la realidad. Quisiera por último, pues también presentar disculpas que una de las personas, de los profesores importantes para nosotros dentro del semillero y el grupo, pues es la profesora María Luisa